Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast en beta permanente. Para el día de hoy os traigo un episodio que me habéis pedido algunos por mensaje privado y es que parece que no entiendo el motivo de por qué. Parece que queréis conocer un poquito más de mis experiencias y de mi paso por los distintos dispositivos donde yo he estado, tanto de la compañía de la manzana, que es lo que actualmente tengo, y mi paso, como dicen mis compañeros de manzanas enfrentadas, por el lado oscuro, por el mundo Android. Y es que la verdad es que, como siempre he comentado, he sido una persona que siempre me ha gustado mucho cacharrear con los dispositivos. Nunca he sido siempre he sido un curio inquieto y siempre me ha gustado cambiar de unos a otros, siempre buscando mejorar en algún sentido, conseguir algunas características especiales, y por eso he pensado en realizar este podcast contando un poco mi experiencia y mi paso por los distintos dispositivos, siempre hablando de teléfonos móviles, por los que he pasado en toda mi experiencia con ellos hasta el momento actual. Solamente voy a comentar el tema de los smartphones, ya que antes, al final siempre he tenido algún tipo de teléfono desde que terminé el bachillerato y pasé a la universidad. Pues obviamente cuando ya estás un poco más lejos de casa y necesitas comunicarte, ya pasé a tener algún teléfono móvil de los normales, es decir, no tipo smartphone, porque en ese momento directamente no existían. Pero bueno, eso, si queréis, dejármelo en los comentarios y intentaré hacer un podcast, aunque no os va a ser tan entretenido con de esos dispositivos, de esos teléfonos móviles no smartphone, por los que pasé un poco por la memorabilia, por si alguno está interesado en un poco de la sesión Rimmerman en este sentido. Pues mi andadura con los smartphones comenzó allá por 2010, 2011, creo más bien 2011 que 2010, y mi primero de todos mis teléfonos smartphone fue un Samsung Galaxy Ace. No sé si recordáis este terminal, muy pequeñito, como casi todos los que había por aquella época. Lo de las pantallas grandes en ese momento no se llevaba. El primero así con una pantalla un poquito más grande y que fue más disruptor fue el Galaxy Note de Samsung también, que lo veíamos extremadamente grande por aquella época, pero yo con el que comencé fue con el Samsung Galaxy Ace. Ya sabemos, pantalla de 3,5 pulgadas, un procesador con un solo núcleo de 800 MHz y agarrados a la silla con 278 megas de memoria RAM. Al final, un teléfono que para mí yo le tuve un cariño muy especial, porque ya hace años lo vendí también por Wallapop de segunda mano. Pero fue un teléfono que la verdad es que me funcionó bastante correcto para lo que era en aquel momento. Recuerdo que en aquella época un compañero también de trabajo, en esas mismas fechas, se compró tenía el iPhone, creo que fue el iPhone 4, el que salió más o menos un poquito posterior a este, como teléfono de Apple, y ahí pues comenzaba la lucha encarnizada de cuál era mejor, si el de Apple, el de Samsung, etcétera. Pero yo la verdad es que le tenía un especial cariño, e incluso con este terminal ya empezó mi época de cacharreo. Ya comencé a meterle ROMs personalizadas para intentar mejorar un poquito más la fluidez del TouchWiz, que en aquella época era cuando estaba empezando. Y pues eso, metiéndole cacharreo y tal, teniendo bugs por meterle ese cacharreo, abriendo el bootloader y metiéndole estas ROMs. Y la verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño. Incluso hace poco, en esta sesión Remember, me estuve metiendo en los hilos de la página web del foro de HTC Manía, que no sé si lo conocéis, e incluso estuve buscando posts antiguos en donde yo pues comentaba mi experiencia con las ROMs, contribuía mucho a la comunidad en ese sentido. La verdad es que era una época muy buena y la recuerdo con mucho cariño. Pero bueno, ese fue mi primer terminal.
Luego ya di un salto pues a un terminal un poquito más pro, que fue el Samsung Galaxy S3, ¿vale? Pues aquí ya se notó el salto también, una pantalla ya más grande de 4,8 pulgadas, un procesador Exynos, que aquí ya empezaban a proliferar este tipo de procesadores de la propia Samsung, con 4 núcleos y con 1 GB de memoria RAM. En aquella época pues era uno de los terminales más top que había, y bueno, pues en este la verdad es que no le realicé muchos cambios, funcionaba bastante bien tal como venía, pero tampoco lo recuerdo con tanto este como el siguiente que os voy a contar, no lo recuerdo como terminales súper como memorables en ese sentido, porque la verdad es que Samsung a partir el S3 salió bastante bien, pero a partir del S4 pues fue un poquito para abajo. Y ahí también pues viene mi siguiente terminal, que fue un Samsung Galaxy también S5, un terminal que pasó por mí sin pena ni gloria, pantalla 5,1 pulgada, Snapdragon ya, procesadores Snapdragon 801 y 2 GB de RAM. Por supuesto, lo que en ese momento era lo que más lastraba el teléfono era, pues como ya he comentado, el tema del touch width, o como se llamaba en aquella época, el lag width, porque tenía en algunas ocasiones un lag extremo. Pero bueno, para lo que yo lo quería y tal, pues funcionaba correctamente y tampoco le di mucha más importancia. Lo utilicé, pero tampoco lo recuerdo como un terminal que me marcara en ese sentido. Y posteriormente pues pasé a mi primer terminal chinoso plasticoso totalmente, pero que en aquella época se presentó como bastante disruptor, y era una marca chinosa que yo creo que me parece que todavía está realizando algún terminal que otro, pero sin mucha pena ni gloria, obviamente por todos los que hay ya de estas fabricaciones chinosas, y el terminal fue un Elephone P7000. Este terminal fue bastante disruptor en su momento, porque creo recordar que lo vendieron como el primer terminal con 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno que existía en aquel momento. Entonces, sobre el papel todo era fenomenal. Procesador de pantalla de 5,5 pulgadas en aquella época, pues bueno, y con unos marcos obviamente exagerados. Era un terminal bastante grande. Me acuerdo que lo vendieron como un terminal con una bestia por este procesador, por esta RAM, etcétera, etcétera. Pero obviamente el problema era el software. De este terminal no recuerdo prácticamente haber tenido ningún tipo de actualización. La cámara era penosa, incluso en condiciones de buena luz. Y como ya estoy diciendo, pues el software tenía vida propia, y a pesar de que tener esos 3 GB de memoria RAM, pues la verdad es que no funcionaba para nada como si tuviera esa memoria. Y bueno, pues al final duró poquito en mis manos. Afortunadamente, con esas características, pues fue un terminal que se vendió de segunda mano bastante rápido, y pasé a un terminal que ya sí que empecé a tenerlo con un recuerdo muchísimo más grande por la cantidad de cosas que hice con él, y por el tipo de terminal que era. Y era pues una marca que en aquella época estaba comenzando a sobresalir fuera de China, que era, pues como no podía ser de otra manera, tenían que entrar aquí, el Xiaomi. En esta ocasión tuve el Xiaomi Mi 4C. ¿Vale? Una versión que tenía una pantalla de 5 pulgadas, procesador Snapdragon 808 y 3 GB de memoria RAM. Obviamente en esta época, pues aquí ya sabemos, MIUI pues estaba muy limitado en aquel momento. Eran las primeras capas de personalización de la compañía china, y pues eso, lo primero que siempre hacías con este terminal, leyendo en los foros, pues era meterle la versión de MIUI.eu, que de la versión, digamos, europea del terminal, que tenía, pues eso, tenía mucho más limitado los servicios y el bloatware que llevaba aquella capa de aquella época.
y digamos que la dejaba muchísimo más fino para su funcionamiento. El problema de este terminal, ¿cuál era? Pues era nada más y nada menos que una cosa que no se esperaba al principio, que era el procesador. El Snapdragon 808 salió mal fatal. Era un procesador que calentaba el dispositivo, bueno, dicho en muchos foros, no solamente en este terminal, sino todos los teléfonos que montaron este procesador. Este procesador era uno que se calentaba en exceso, hacía que el terminal sufriera unos lagazos importantes cuando se calentaba en ese exceso con tareas, a lo mejor por jugar en algún juego y tal. Pues la verdad es que hacía que el terminal funcionara bastante mal en ese sentido, y sobre todo que hacía que la batería se consumiera de una manera súper rápida. Entonces la combinación de este procesador con el tema de la batería pues hacía que el terminal durara bastante poco. Yo me acuerdo que era un terminal que lo tenía que cargar un par de veces al día para llegar al final del mismo, y bueno, pero sí que lo recuerdo con bastante cariño porque, aparte de que el procesador hiciera que se calentara bastante, pero sí que es verdad que funcionaba muy bien. Quiero decir, yo creo que no estaba para nada optimizado en cuanto a la potencia que entregaba, entregaba tantísima potencia de aquella época, por supuesto, que el terminal se calentaba en exceso y terminaba drenando la batería y pues haciendo que se calentara bastante. Pero este terminal también lo recuerdo con bastante cariño porque fue la primera vez que yo metí la ROM de CyanogenMod. No sé, para los que estéis un poco más puestos en este tema, pues si la recordáis, pues era una capa que estaba inspirada en el Android el Android puro que tenían en aquella época también los Pixel, que ya existían. Y pues bueno, hacía que todo fuera mucho más fluido. Me acuerdo de meterle esas releases de las que se llaman, bueno, que esta ROM todavía sigue existiendo y siguen sacando versiones para distintos terminales, ya más actuales por supuesto, pero las releases que sacaban eran, pues muchas veces eran incluso diarias, se llamaban las Nightly, que eran, como decirlo, pues las betas que tenemos ahora mismo en Apple, pero que se sacaban de una manera constante, iban creando y corrigiendo bugs de estas betas, y pues la iba metiendo según iba pudiendo, y la verdad es que con eso el terminal mejoraba bastante, y por eso le tengo, la verdad, un especial cariño. Me duró bastante en mis manos. Y bueno, pues la verdad es que estuve bastante contento con él, salvando las distancias del tema de la batería. Y a partir de aquí, pues ya comenzaron las palabras mayores, porque después de este terminal empecé a oír hablar de una marca también china que estaba teniendo bastante éxito. Sobre todo la comencé a oír por este tema de las Cyanogen, de la ROM de CyanogenMod. Y era una marca que estaba comenzando a despuntar en todo el mundo, que no sé si os sonará, y era una marca que se llama OnePlus. En este momento pues compré mi primer terminal de OnePlus, que fue el OnePlus 3, en este caso, que tenía, pues eso, era totalmente ya distinto, y esto sí que era ya un terminal top. Pantalla de 5,5 pulgadas, AMOLED, el Snapdragon 820 y 6 GB de RAM, y sobre todo, obviamente, la capa de... ¿cómo se llamaba en aquel momento? OxygenOS, perdón, que ya no me acordaba. OxygenOS, que bueno, esto sí que era una fluidez, era increíble este terminal. Lo recuerdo con un cariño tremendo. La verdad es que no tuve ningún problema por él. Carga súper rápida para aquella época, era una carga de 30 vatios, que en aquella época eso era una burrada. Y bueno, pues la verdad es que funcionaba perfectamente. El único problema que tenía también era el tema de la batería, a pesar de que creo que tenía unos 3.000 mAh, creo recordar, con lo cual era teóricamente suficiente.
pero yo lo notaba que cuando comenzabas a utilizarlo, en muchas ocasiones con mi uso de aquella época, no llegaba al final del día. Pero ¿qué pasaba? Que como tenías esta carga rápida, además con tu cargador propietario de OnePlus, igual que actualmente en muchos casos se hacía, aunque ahora ya lo tienes, me parece, que comprar aparte, como en todas las marcas. Desde que Apple quitó los cargadores, pues todas se han unido a la moda esta, o la mayoría se han unido a la moda esta, no todas. Pero en ese momento, pues el cargador que te venía, que era además un cargador propietario de OnePlus, con el cable de OnePlus y tal, esto hacía que pudieras cargarlo súper rápido y vamos, en cuestión de minutos pues ya tenías carga pues de sobra para pasar el día, con lo cual no había en ese sentido ningún problema. Además, sobre todo lo bueno de OnePlus era que en ese momento, no sé si seguirá siendo así actualmente, porque ya sabemos que OnePlus está pasando muchas dificultades ahora últimamente, desde que se fue el fundador, el Carl Pei a Nothing. Y bueno, pues ha pasado pues bastantes problemas. Parece que se va incluso a retirar de Europa. Pero sin duda, una de las cosas que más me gustaban, y que por eso perduré, y ahora lo vais a ver en la compañía bastantes años, era que era una compañía que se vanagloriaba, y así era, de que podías hacerle cualquier historia al móvil, es decir, de meterle ROMs, liberar el bootloader, etcétera, etcétera. Ellos te lo facilitaban todo, y si tenías algún problema con este tema, si el móvil se quedaba briqueado, es decir, si no lo podías usar por hacer algún tipo de perrería en ese sentido, ellos cubrían con su garantía sin ningún problema, o te lo restauraban o te daban otro, o en fin, la garantía te cubría todas esas manipulaciones que tenían en aquel momento, con lo cual para los cacharreros como yo, pues era un terminal y una marca que era bastante pro, y que era de agradecer que te dieran esas facilidades. Y por resumir un poco, así como he comentado, pues seguí con OnePlus con bastantes terminales. Después tuve el OnePlus 5, que era un terminal pues continuista en este sentido, 5,5 pulgadas, el Snapdragon 835, y aquí ya llegaban a los 8 GB de RAM. Y este terminal lo recuerdo con bastante risa también en ese sentido, porque era un terminal que lo presentaban con un eslogan que se llamaba Instant Clarity, como claridad instantánea, como dando a entender, bueno, te lo decían ellos expresamente, que las cámaras tenían un nivel superior a cualquier otro terminal que hubiera en aquel momento. Y bueno, pecaba nada más lejos de la realidad de esto. Las cámaras eran normalitas, muy normalitas, por decirlo de alguna manera. Mucha gente se quejaba en ese sentido. Lo mejoraban con distintas actualizaciones, un poquito más, pero vamos, no llegaba ni de lejos a las cámaras que había en otros terminales de la época. Pero bueno, al final Carl Pei era ese mago del hype, por decirlo de alguna manera, y ese mago de crear esa ilusión de que era algo totalmente extraordinario en esas cámaras. Y pues así lo vendían, pero vamos, a los que estábamos en ese barco, como las cámaras eran normalitas, tampoco importaba, pero yo por supuesto estaba en la compañía por otros términos. La fluidez era exquisita en ese sentido, batería, carga rápida, etcétera, etcétera, todas esas cosas que no todas las compañías tenían, pero que las sacrificábamos un poquito por el tema de la cámara, por todas esas otras opciones que te daba la misma. Pero vamos, que pretendían, digamos, engañar en ese sentido, pero no engañaban a nadie. Seguí en la marca y luego después pues pasé al OnePlus 6 también. Fue un teléfono que creció de nuevo en pulgadas, porque los marcos ya se fueron reduciendo cada vez más. 6,3 pulgadas, Snapdragon 845, 8 GB de RAM. Un teléfono, me lo pillé en un blanco roto, precioso, la verdad. Me encantaba sobre todo las cubiertas traseras de los OnePlus, que tenían un acabado sandstone, que se llamaba, es decir, un acabado como terroso, que te daban una adherencia muy, muy buena.
Pero bueno, un terminal continuista sin más, muy bueno también en ese sentido, fluidez también exquisita y pues bueno, pero tampoco lo recuerdo como un terminal que fuera excepcional en ese sentido, continuista sin más. Y luego después pasé a los OnePlus 7 Pro y 7T posteriormente. El 7 Pro también se recuerda con bastante cariño porque era un terminal bastante disruptor en el sentido de que tenía una cámara delantera que era una de esas cámaras pop-up, es decir, que tenía un mecanismo mecánico que salía desde dentro del terminal, es decir, no tenía ni punch hole, ese agujerito para la cámara delantera, ni nada similar, sino que la cámara salía desde el propio terminal mediante un mecanismo mecánico. Era algo disruptor en ese momento, no es que fuera ni mejor ni peor, pero era algo disruptor. Muchas voces dijeron que en ese momento pues eso podía ser malo porque se podía romper ese mecanismo mecánico. Yo no sé si los que tuvieron ese terminal durante muchos años en algún momento se rompió. Yo no recuerdo haber leído nada de eso, pero fue un terminal que introdujo eso. Estábamos hablando ya otra vez que creció bastante, el borde de pantalla se redujeron un montón, 6,67 pulgadas en Snapdragon 855, 12 GB de RAM ya en ese momento y, ojo al dato, que aquí ya llegó mi obsesión por los hercios de la pantalla. Aquí mis compañeros de Manzana Enfrentada se reirán, y es que esta pantalla ya tenía 90 hercios de pantalla. Fluidez exquisita, además acompañado del sistema de oxígeno pues el terminal la verdad es que volaba, yo estaba encantado con él. Seguían las cámaras siendo normalitas, como siempre lo han sido en OnePlus, en ese sentido, por lo menos hasta que yo lo dejé. Y fue un terminal que estaba bastante adelantado en su tiempo. Y el último terminal que tuve fue el 7T, como os he comentado, que fue, ya empezaron con las versiones, un poquito más con las versiones T en ese sentido, que teóricamente eran unas versiones alternativas, que no eran mejores que las Pro, pero estaban más actualizadas en cuanto al procesador, pero no es que fueran mejores, porque la pantalla, por ejemplo, bajó a las 6,55 pulgadas, no tenía unos marcos tan buenos, pero sí el procesador crecía un poquito porque tenía un Snapdragon 855 Plus, que tenía me parece que era un overclocking del procesador, y tenía incluso menos gigas de RAM, que era 8 gigas de RAM. Y aquí fue cuando ya me bajé del carro de OnePlus porque me pasó una cosa, bueno, pasaba una cosa, no es que me pasara a mí, sino que pasaba una cosa que por ahí no pasé. Estos terminales empezaron con un problema en las pantallas AMOLED, y además que se llenaron los foros de este tipo de problemas con la gente comentando esto, y es que tenían un problema que cuando la pantalla se encontraba con tonos oscuros y con la pantalla atenuada, pues se veían unas manchas verdosas en las mismas. Yo me percaté de esto en cuanto tuve el terminal, porque soy de los que se ponen en la cama un poquito a mirar las noticias, cosa que no deberíamos de hacer por el tema de la luz azul y todo eso que te hace que no puedas dormir bien, pero yo siempre he tenido la costumbre y nunca me ha pasado nada, y pues cogí y enseguida noté ese problema. Obviamente me puse a buscar, vi que había mucha más gente también que habían notado este tipo de problema, y me puse en contacto directamente con OnePlus para comentar este tema y ver a ver qué solución le podían dar. Estos me recordaron que incluso tengo la conversación todavía en Twitter, en los mensajes privados de Twitter. Tengo todavía la conversación incluso con el servicio técnico de OnePlus. Incluso me puse también en contacto en los foros de la misma compañía. Y me dijeron que esto era normal, y que como no afectaba para nada al uso del terminal, pues que no podía ejercer el tema de la garantía. Por supuesto, pues yo les dije que esto no podía ser así, que esto no era para nada normal. El terminal que tenía de antes también con pantalla AMOLED, que era el 7 Pro, no tenía ese problema, y que esto comenzó con este tipo de pantallas, y que esto no podía ser normal, pero nada, no se bajaban del barco y dijeran que esto era totalmente normal. Con lo cual les dije que este iba a ser mi último terminal de OnePlus que iba a tener, que iba a abandonar la compañía,
y así lo hice. Como lo había comprado en Amazon, como todos los demás terminales, pues ejercí mi derecho de devolución y devolví el terminal a Amazon y no volví a seguir con OnePlus. ¿Qué pasó? Pues que yo siempre me ha gustado tener un segundo terminal, por si de acaso te pasaba alguna cosita de estas, y me cogí mi segundo terminal como terminal principal, que fue un Xiaomi Mi A3. Este terminal, pues la verdad es que era bastante inferior que el otro, que el OnePlus. Tenía un procesador Snapdragon 665, solamente 4 GB de RAM, pantalla HD+, no solamente, en 2019 estábamos hablando, una pantalla de 6 pulgadas, eso sí, AMOLED también. Pero la ventaja, entre comillas, que tenía es que tenía unas versiones de Android que sacaban en aquella época que se llamaban Android One, que digamos que eran el hermano menor o la hermana menor de las versiones estables que tenías las versiones oficiales que tenías en los Pixel, es decir, con una Android prácticamente puro, por no decir puro total, pero digamos que una versión menos pulida que la que te daban en los Pixel. Y la verdad es que el terminal funcionó bastante bien. Yo lo tenía el terminal con root, es decir, tenía el acceso a la raíz del sistema, desbloqueado el bootloader y tal. Y la verdad es que me funcionó bastante bien, hacía unas fotos bastante decentes, el terminal era bastante fluido a pesar de tener este procesador, y la verdad es que para nada eché de menos el otro. Sí que es verdad que el OnePlus funcionaba a nivel de esto bastante mejor que este, pero claro, con el tema de la pantalla por ahí no podía pasar porque yo soy bastante tiquismiquis y tengo bastante toque en este sentido, y pues al final no quería pasar por ahí y por eso me fui al Xiaomi Mi A3. Pero ¿qué es lo que pasó? Anda, que menuda chapa os estoy pegando, pero espero que os guste un poco saber por qué terminales pasé. ¿Qué fue lo que pasó con este terminal? Pues que en unas navidades, bueno, obviamente yo lo tenía ruteado, sabía que alguna cosa podía pasar, aunque estaba bastante estable, y en unas vacaciones, no sé por qué, vamos, porque no estaba haciendo nada especial, me pegó un error y me borró todo bueno, se quedó en bucle, no podía reiniciar el terminal y tuve que restaurarlo de cero, perdiendo todas las fotos, todo lo que tenía en el terminal, absolutamente. Tuve que reinstalarlo de cero. Esto me pasó en unas vacaciones encima, que estaba fuera de casa, con lo cual, pues imaginaos el problemazo que existía en aquel momento. Tuve que buscar un ordenador, me tuvieron que prestar un ordenador, conectarlo al ordenador para poderlo restaurar, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, eso fueron unas vacaciones de Navidad, y me acuerdo que en esas vacaciones pues dije, yo como siempre, al final, como me gusta trastear todo este tipo de cosas, pues siempre tuve en mente el probar un terminal de la compañía de Cupertino, y aquí ya entramos en el territorio, en la luz, por decirlo de alguna manera, aunque bueno, últimamente ya no se sabe, hay muchas luces y sombras, pero digamos que siempre me había gustado, y como me gustaba trastear, siempre tuve en mente probar un terminal de la compañía de la manzana, un terminal de Apple, y ahí fue cuando realicé el cambio a mi primer iPhone, que fue el iPhone 11. El iPhone 11, para mí un terminal brutal, quizá por haber sido el primero en el que pasé a la compañía de la manzana. Para mí fue un iPhone excepcional. Lo recuerdo súper fluido, con mucho cariño. Ya sabéis, pantalla 6,1, chip A13 Bionic, 4 GB de RAM, pero la verdad es que funcionaba perfecto en color rojo, que lo he hecho muchísimo de menos. Para mí el mejor color que existía, y la verdad es que estuve súper contento con él. Las fotografías que hacía eran excelentes, la fluidez que tenía era extrema, y eso que ya había hecho el downgrade de esos 90 Hz que tenían los
los OnePlus a este de iPhone, pero lo que siempre se decía en aquel momento, el sistema operativo funcionaba tan sumamente bien que realmente no se notaba esa diferencia con tener una pantalla de mayor refresco como tenían los OnePlus, y eso era así. En aquella época, por lo menos, eso era así. Un terminalazo para mí y bueno, la verdad es que no era el mejor que había en aquel momento, porque en aquel momento ya existían los Pro, pero lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo también que la batería para mí era más que suficiente, no lo recuerdo que se agotara en nada, y para mí, bueno, fue un inicio brutal en la compañía de la manzana. Obviamente tuve que cambiar todo el ecosistema de lo que tenía, pues tuve que vender mi reloj que tenía en aquel momento, que era un Samsung Active, Galaxy Active, pues cambiarlo por un iPhone. Los auriculares que tenía, pues ya aproveché para cambiarme a los AirPods Pro. Probé primero unos AirPods normales, pero mis orejas digo que son de esas que no les gustan los AirPods normales, se me caían de la oreja y tuve que comprarme los Pro, que son los que he tenido hasta hace bastante poco, por todos los cambios que me han hecho gratuitamente con programas de reemplazo. Pero la verdad es que el iPhone 11 lo recuerdo también con un cariño especial por ser el primer terminal de la compañía de la manzana que tuve. De aquí pasé a otro terminal que, bueno, os cuento el primero, el que me quedé, y os cuento por qué. El siguiente terminal que tuve y que me quedé con él fue el iPhone 12 mini. ¿Vale? Ya sabéis que a mí me encanta el tamaño de los mini, me parece excepcional, y este fue el primer terminal que tuve en ese tamaño, pantalla 5,4 pulgadas, el A14 Bionic, 4 GB de RAM también, como el iPhone 11, y perfecto en la mano. O sea, la verdad es que fue excepcional el peso que tenía, el tacto en la mano, cómo lo podías, la manejabilidad que tenía. Era excepcional. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué tuve el iPhone 12 mini? Porque yo realmente me cogí primero el iPhone 12 Pro, pero cuando lo tuve en la mano, era, ya sabéis, un terminal de acero, pesaba un montón, y para mí el peso es una característica súper importante para la manejabilidad y todo eso, para un buen agarre, para cuando estás con él bastante tiempo, pues que no se te canse la mano, manipulación en la mano, etcétera. Y yo cuando lo tuve varios días, y cuando vi lo que pesaba la manejabilidad, dije no, yo me tengo que ir a otro que pese menos, y por eso me cogí el iPhone 12 mini. Lo recuerdo también con mucho cariño. Además fue una etapa en la que estaba viviendo en la costa de Granada, en Motril, y la verdad es que era fantástico ese uso que tenía. El problema que tenía pues era como ya podéis saber, pues el tema de la batería. Aunque para mí, incluso en ese momento, tampoco fue una gran decepción en ese sentido. Ya sabía que iba a perder, pero salvo días puntuales que hiciera muchas fotos, vídeos, etcétera, o que estuviera mucho tiempo fuera de casa con mi uso normal, trabajando, luego después en casa y todo eso, pues la verdad es que me llegaba al final del día, justo, pero me llegaba, con lo cual para mí, en ese sentido, salvo días puntuales, no había ningún problema. Y del iPhone 12 mini, pues ya nos vamos a todo Pro. Tampoco voy a extenderme mucho de eso, voy a hacer como con los OnePlus, un resumen rápido. Primero ya pasé al iPhone 13 Pro, pues al final, ¿por qué pasé al 13 Pro y no me cogí el 13 mini con todo lo que estaba diciendo? Pues por los 120 Hz, obviamente. Aquí ya fue cuando metieron la pantalla LTPO con 120 Hz, y la verdad es que flipante ese teléfono. Yo ahí sí que sacrifiqué lo del peso y la manejabilidad por esos hercios de pantalla, y la verdad es que excepcional. Lo recuerdo también como un terminalazo, aún incluso superior a otros que he tenido, por lo menos en ese feeling que me daba con respecto a otros terminales de la compañía de la manzana que he tenido posteriormente. De ahí pasé al iPhone 14 Pro. Lo recuerdo como un terminal de los peores que ha habido, porque por el tema de esos calentamientos que tenía, que incluso comenté ya con
con gente del grupo y de Manzanas Enfrentadas, que ahí ya estaba mucho más metido con el tema y a mucha gente le pasaba lo mismo. Yo, sin duda alguna, creo que ahí metieron algún gambazo Apple con ese procesador, con el A16 Bionic, pero yo lo recuerdo francamente mal en ese sentido. Calentones, la batería no duraba tanto, el porcentaje de la batería cuando lo vendí fue el más bajo que yo había tenido con el mismo tipo de uso, sin ninguna duda. Lo recuerdo que creo que lo vendí con un 93%, cuando ya yo siempre lo suelo vender con un 99-100%, más o menos, y en este caso, ya te digo, 92-93% exagerado y sin hacer nada distinto. Yo en ese caso no lo recuerdo muy bien, sobre todo en verano, unos calentones que se pegaba que te dejaban tieso. De aquí pasamos al nuevo Pro, al 15 Pro, que también continuista, el A17 Pro en este caso. Aquí subieron la RAM, ya teníamos 8 GB de RAM y sobre todo lo principal es que tenía los marcos de titanio. Aquí ya abrazamos el titanio, aquí puedo escuchar ya la musiquilla que pone Dani de I Am Titanium y bueno, pues la verdad es que fue un terminal continuista como prácticamente todos en ese sentido, pero sobre todo con la mala experiencia que yo había tenido por lo menos con el 14 Pro, pues pasar al 15 Pro pues fue un soplo de aire fresco en ese sentido y la verdad es que fue un terminal que funcionó bastante bien. Y de aquí ya pasamos al 16 Pro, pues ya sabemos, 6,3 pulgadas y diseñado desde cero para Apple Intelligence. Y aquí vienen otra vez donde la matan. Obviamente, pues ya sabemos lo que pasó con Apple Intelligence, tampoco hay que contarlo mucho más. Funciones desastrosas, no funciona nada bien, inteligencia artificial muy justita y yo desde que la tengo pues totalmente desactivada en mi terminal, ¿vale? No la tengo activada porque no hace nada diferencial a lo que puedo hacer con una aplicación de ChatGPT o de Google Gemini. Este terminal también estaba en titanio, ¿vale? Con el marco de titanio y la verdad es que lo recuerdo posteriormente bastante bien, es decir, en la segunda mitad bastante bien, pero en la primera mitad lo recuerdo bastante mal porque iOS 18, que fue la versión con la que sacaron este terminal, me fue bastante mal hasta una versión que fue la 18.2 o la 18.3, que ya mejoraron todos los bugs que tenía el sistema operativo y ya fue un terminal como los que habíamos tenido antes, un terminal rápido, un terminal fluido, un terminal con las características de memoria pues muy buenas, etcétera, etcétera. Pero de primeras, yo siempre lo dije en este terminal cuando salió y lo digo ahora para el que tengo actualmente, que esta experiencia del sistema operativo afea mucho lo que es el terminal de hardware, que es un pepino, es un terminalazo, lo mires por donde lo oídes, es un rollillo, cámaras buenas, procesador el mejor del mercado en el momento, pero claro, el tema del sistema operativo lo lastra y parece que tengas un terminal peor de lo que en realidad es, y eso es una de las cosas que debería de mirar Apple. Esperemos que con estas versiones nuevas de iOS 27 que va a llegar que van a presentar en junio, que va a llegar en septiembre con los nuevos terminales, espero que pulan muchas cosas y que volvamos a recuperar esa estabilidad que tanto deseo. Y ya finalmente pues pasamos al terminal que tengo actualmente, que es el iPhone 17 Pro, en el mejor color del mundo, el color plata, totalmente sobrio, totalmente refinado, el color de la gente de bien, por supuesto, no la dejan naranjito, ganchito de ese que te quema que te derrite las retinas cuando lo ves, nada.
color plata, best of the world. La verdad es que este terminal es de las mejoras incrementales que han hecho, la mejor que yo recuerdo, y lo digo sin ningún tapujo. Al final pasaron del titanio al aluminio, con lo cual, pues bueno, hay mucha gente que por lo visto ha tenido problemas, están documentados con la durabilidad de este aluminio. Yo no he tenido ningún problema, no tengo ningún raspón, siempre va con funda, por supuesto, pero en ese caso yo, en ese sentido, no he tenido ningún tipo de problema, aunque sí que es verdad que en principio el titanio pues es un material mucho más apetecible, aunque bueno, siempre decimos que los iPhone anteriores eran de titanio, pero en realidad nada más que tenían la parte del marco de titanio proporcionalmente la más pequeña de todo el terminal, pero bueno, algo tenía de titanio, sí que es verdad, y el titanio es en principio un material mucho más premium que el aluminio. Y incorpora, pues eso, mejoras en cámara, como casi siempre, pero esta vez bastante notables. La cámara frontal con ese autocentrado, digamos, que te permite, teniéndolo en vertical, hacer fotos en horizontal, que eso la verdad es que es una pasada, bastante útil. Las cámaras también, en mi opinión, han mejorado. Tiene también la famosa cámara de vapor para lo que es la disipación del calor del terminal, y yo la verdad es que lo noto bastante, tanto cuando, pues yo que sé, instala una actualización que normalmente pues tiene se pone el sistema a indexar y a todo eso con velocidades de procesador muy altas, pues se nota que disipa mucho más el calor con temperaturas altas, etcétera, etcétera. Entonces yo la verdad es que lo noto bastante, y para mí ha sido una actualización bastante buena dentro de la continuidad que están teniendo últimamente los terminales de la manzana. Bastante contento con él, pero en este caso, pues lo mismo que he dicho en el anterior. Han traído iOS 26 con el Liquid Glass, alguien que nadie le había pedido. Yo no tengo ningún problema en verlo, porque hay mucha gente que dice que se ve muy mal, que no se ven bien las cosas. La verdad es que yo desde el primer momento, aunque la han ido refinando, desde el primer momento hasta el momento de ahora no he tenido nunca ningún problema de visionado, y no lo he considerado nunca ningún problema. Lo que sí que he considerado un problema, pues es los problemas que ha tenido el sistema operativo a nivel de bugs. El bug del teclado, que hacía que escribieras cosas que muchas veces pulsaba una tecla y te escribía otra. El corrector no funcionaba correctamente. El tema sigue teniendo problemas de lagueos, incluso al hacer scroll entre las pantallas o una vez que desbloqueas. Redibujo de los iconos, de vez en cuando te pega un redibujo de todos los iconos y te quedas alucinando. Fugas de memoria, que para mí el punto más crítico, porque no es normal que un terminal como estos, que ya hemos pasado a los 12 GB de RAM y con la optimización que tenía antiguamente el sistema operativo, pues que constantemente de vez en cuando se te estén recargando las aplicaciones, cuando antes podías tener 50.000 aplicaciones en la multitarea y prácticamente no se te recargaba ninguna, a no ser que no lo utilizaras en un largo tiempo. Pues esta vez tienes recargas de aplicaciones, sobre todo en algunas de las más pesadas, WhatsApp, música, podcast, de estas aplicaciones sufren recarga de manera continua, que antes no pasaban. Ojo, que seguramente las aplicaciones también tengan que ponerse un poco al día, pero esto en iOS 18 en las últimas versiones de iOS 18 no pasaba, y fue pasar a iOS 26 y empezó a pasar, y todavía no lo han solucionado del todo. Están puliendo las cosas, parece ser, y es verdad que va mejor, pero yo sigo viendo que falta bastante. Y estos serían, pues, digamos de alguna manera, los terminales principales que he tenido con la compañía de la manzana. Luego después he tenido otros terminales de móvil, como móvil de reemplazo por si alguna vez pasaba nada. Actualmente ya no tengo ninguno, que fueron pues iPhone, sobre todo pequeñitos, como a mí me gustan. Pues he tenido el iPhone 7, el iPhone SE de segunda generación, el de tercera generación, e incluso el iPhone 13 mini, que se lo vendí a un amigo que le encantaba ese formato, y bueno, y dije, venga, pues para ti. Que también lo compré en color rojo, el color que más me gusta, solamente por el placer de tenerlo y de utilizarlo con ese formato.
y los he utilizado como móviles secundarios. Muchas veces lo que hacía era, pues cuando voy a vender el terminal principal para ya poder comprarme el nuevo, pues me ponía el secundario pues un mesecillo antes y tal, y así podía vender el otro un poquillo antes. Ahora ya actualmente no hago eso para nada, pero bueno, esos son teléfonos secundarios que he tenido también de la compañía de la manzana, que como veis, pues móvil pequeño. Como siempre digo, si hubieran sacado un iPhone 13 mini Pro, pues o un mini Pro, pues hubiera sido, la verdad, fenomenal en ese sentido. Y bueno, pues este es mi repaso por todos los smartphones que he tenido. Como veis, pues fíjate, en beta permanente con los terminales, porque siempre estoy cambiando de terminal, ya incluso cada año, incluso cuando estaba con OnePlus, que tenían versiones que cambiaban cada 6 meses, cambiaba cada 6 meses de terminal. Y como veis, pues lo que hemos pasado, lo que ha evolucionado esto, pasando de móviles de menos de 300 megas de RAM a ya terminales con 12 gigas y con procesadores de la leche, procesadores que ya incluso se utilizan en ordenadores, como pasa con el MacBook Neo. Fijaros lo que llevamos encima. Pero lo que yo ahora mismo más valoro no son los números, no son las especificaciones, sino que todo funcione perfectamente. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que os haya gustado este programa especial, un poco mi repaso con todos estos terminales. No olvidéis dejarme en los comentarios qué os ha parecido, cualquier tema que queráis que traiga en futuros programas. Y como siempre, seguimos en beta permanente. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente programa. Adiós.